Nuestra última pieza novelística, Las Etiópicas, finaliza de la siguiente manera. Así termina la historia etiópica de Teágenes y Cariclea. El autor que la compuso es un fenicio de Émesa, de la raza del Sol, Heliodoro, hijo de Teodosio. Esta es la única certeza que tenemos de él. Se llama a sí mismo fenicio ya porque fuera de la provincia de Fenicia libanesa, constituida alrededor del 200 después de Cristo, ya porque fuera de la etnia fenicia o de lengua semita, puesto que parte de la población hablaba siriaco o bien otra lengua aramea oriental. Heliodoro debía estar relacionado con el culto al sol como indica su nombre, y la noticia biográfica que escribió probablemente tuviera una especial devoción, según podemos apreciar también en su novela, al sol. Émesa era el centro de la religión solar de un dios llamado en siriaco El Agabal, esto es, el dios de la montaña, e identificado con el sol. Durante el siglo III, dicho culto sería dispersado por el imperio merced a la familia imperial de Septimio Severo, que desposó a la hija del sacerdote de Émesa, Julia Dobna, devoción que continuarían los emperadores posteriores Caracalla, Heliogábalo, él mismo un sacerdote de Elagabal, y Alejandro Severo, hijo y sobrinos nietos respectivamente de la emperatriz. Por tanto, no es descabellado que muchos investigadores hayan pensado que la novela se escribiera cuando el culto solar gozaba del apoyo imperial. Ahora bien, se han rescatado algunas noticias, mas no se ha comprobado nada fehacientemente. El historiador eclesiástico Sócrates relata una tradición de espectáculos de tauromaquia y asevera que la costumbre fue introducida por Heliodoro en el tiempo en que fue nombrado obispo de Trica, y quien en su juventud escribió una historia de amor que tituló Etiópicas. En la novela se narra una costumbre así celebrada por el protagonista, Teágenes, natural de Tesalia. Así que el dato podría ser corroborado. La obra de Heliodoro, como veremos, tiene un sentido religioso y un énfasis en la castidad, y el dato podría entonces ser fidedigno también en cuanto al hecho de ser un obispo. No sería demasiado complicado imaginar que un devoto de un culto solar semita lograra convertirse al cristianismo, dado que religiones similares como la de Mitra se fusionaron con él. De todo esto, habría que ver que es cierto, y otra noticia que nos ofrece Focio parece comprobarlo. La fecha de composición de la pieza de Heliodoro tendría que ser el 370, quizá la obra de un veinteañero. Podemos agregar para la datación algunos datos más que ofrece la propia novela. Heliodoro describe un estratagema que coincide con la realizada contra el emperador Constancio II por el rey parto Sapor, y que relata cómo el emperador Juliano también lo hace en unas cartas. Los textos son tan cercanos que se ha especulado que Juliano se hubiera inspirado en Heliodoro. También hay otra anotación digna de tomarse en cuenta. El novelista presenta una panoplia guerrera muy semejante a la revestida por los guerreros de Constancio II en su batalla contra Magencio en Mursa, que también reseña Juliano. Por tanto, aunque las fechas de composición de las Etiópicas han oscilado entre el 220 y el 370, es esta la más fuertemente sostenida por las fuentes y los razonamientos. El título, como señala la frase final de la obra de Heliodoro, incluía, como vimos, algo que era común en las novelas, los nombres de los protagonistas. Pero varias fuentes, entre ellas el citado Sócrates, Focio y varios códices, nos señalan el de Etiópicas. De manera análoga entonces a la novela de Jenofonte de Éfeso o a la de Jambulo y sus Babilónicas. En la época bizantina, y como vimos también para Caritón, la novela se conoció por el nombre de su heroína. Cronológicamente, estamos ante la última de nuestras novelas y su tema no difiere mucho de lo hasta ahora expuesto, como el propio género. Pero Heliodoro supera a las demás en su extensión. Son 10 libros, y en la complejidad también de su estructura narrativa. Las fuentes de Heliodoro se pueden reconocer fácilmente: la épica, el drama y la historiografía, siendo esta la más connotada.
Se reconoce que Heliodoro, a pesar de que conoce las convenciones del género, trata de superarlas, y por ello recurre a otros géneros literarios a fin de dignificar el propio. No es extraño, por ejemplo, que tanto por boca de uno de sus personajes como por sí mismo, el autor haga numerosas alusiones eruditas, pero va más allá, y estructura su pieza al estilo de la Odisea homérica, puesto que, como la epopeya, Heliodoro no sigue el orden cronológico en su pieza, sino que la comienza in medias res, y recurre a los recuerdos narrados para poner en antecedentes de lo ocurrido. Ciertos episodios imitan deliberadamente a los dramas, principalmente a los euripidios, y otros más están modelados conforme a relatos históricos. Como sucedió antes con Caritón, Heliodoro sitúa sus hechos ficticios en un espacio y un tiempo reales que buscan obviamente la verosimilitud. Los 79 topónimos empleados en el texto son auténticos, aun cuando no suele hacer descripciones topográficas y sus datos sobre Grecia, Egipto y Etiopía procedan de la literatura. Su intención es claramente dar un tinte histórico a su relato, el cual se localiza temporalmente durante la dominación persa sobre Egipto, es decir, entre el 525 y el 404 a.C., y ello se reconoce por su mención a la connotada reputación de la infantería ática. Cierto que hay anacronismos, como el hecho de que parte de la acción se desarrolla en el sitio donde después se asentará Alejandría, como la mala coincidencia del reino de Méroe y el de los Auxomitas, que también es correspondiente con el tiempo de la dominación persa de Egipto, como los conocimientos de Poliorcética que son posteriores y aplicados en el libro noveno, o como, finalmente, la mención del monumento a Epicuro en Atenas cuando éste viviría unos 200 años después de la fecha en que se desarrolla la trama. Pero siempre se puede recurrir a disculpar estos y otros datos errados en la libertad poética. Por otra parte, Heliodoro guarda un celo muy oportuno al presentar los nombres de sus personajes, respetando su nacionalidad y señalando cuidadosamente también si hablaban una misma lengua entre sí o si requerían intérpretes. Todo ello refuerza la impresión de que es el más interesado de nuestros novelistas en dar un rostro de verdad a su relato, y podemos incluir aquí su gusto por las digresiones eruditas de estilo histórico, pues muestran interés en motivos de los acontecimientos y de los personajes. Esta es ya de por sí una novedad digna de contar de Heliodoro, pero hay que agregar otras originalidades en la pieza del de Emesa que difieren del resto de los novelistas. La primera es que abandona la circularidad de las obras del género que comienzan con la boda de los protagonistas en su tierra natal y que luego de terribles avatares que sufren terminan igualmente retomando su amor y su patria para restablecer sus esponsales. Heliodoro prefiere una estructura lineal. Si bien la trama comienza y termina en Etiopía, el relato empieza en el delta del Nilo. Narra a continuación una fase anterior en Grecia, prosigue en el interior de Egipto y termina en Etiopía. Señala puntualmente Emilio Crespo Güemes. Los protagonistas no vuelven a la situación de partida, sino que acceden a una condición distinta de la inicial. Contraen matrimonio y se convierten en sacerdotes del sol y la luna en la Etiopía utópica que presenta la trama. El viaje de los protagonistas tiene una meta y sus aventuras son meros acontecimientos en ella. Sus peripecias no solo son sufrimientos por los riesgos, sino por la privación de dicho objetivo que es, inusitadamente, descubrir la identidad originaria de la heroína Cariclea, sesgo más que interesante cuando el acostumbrado estereotipo es el de la joven rica, bella e hija de grandes personajes a los que nos tienen acostumbrados los novelistas anteriores. El matrimonio de los jóvenes, anhelado como parte de esa anagnórisis necesaria, tampoco es como en el resto de las historias analizadas, sino que posee una aspiración espiritual que no vemos en las anteriores. Incluso las separaciones de los enamorados no son, como en los otros, sino una cosa de breve tiempo. Cito: en la primera mitad, la intriga consiste no solo en descubrir cómo llegar al desenlace, sino en comprender el sentido de la escena inicial. El lector debe interpretar el misterio que rodea a los personajes, especialmente a Cariclea.
En la segunda mitad, el orden del relato es el cronológico del tema. Al final hay una anagnórisis de Cariclea y sus padres, las anticipaciones de sucesos que serán más tarde narrados y las retardaciones de otros aguardados por el lector son frecuentes y contribuyen a mantener la intriga y a conectar las partes. Fin de cita. Junto a la intriga de la joven y su origen, junto a la anhelada boda que da inicio a este viaje, el mismo se convierte en una especie de peregrinación para descubrir a la benefactora deidad que los ampara, que no es otra que el sol. Y ello es también una innovación del novelista. La técnica narrativa de Heliodoro es igualmente interesante. Si bien todo el relato ocurre aproximadamente en un mes, una parte es relatada por el narrador y otra por los personajes. Heliodoro busca más mostrar con su texto que relatar con él, es decir, sigue una técnica propia del lenguaje cinematográfico que se interesa por la relación entre el espectador y el espectáculo. El novelista, en sus episodios, presenta una fuerza emocional especial, a veces trágica, a veces artificiosa, pero siempre inesperada. En efecto, la vieja, creyendo que nadie la molestaría y que podría actuar con tranquilidad porque nadie la observaba, cavó primero un hoyo y luego prendió 2 piras, en medio de las cuales colocó el cadáver de su hijo. Sacó a continuación de una trébede que había a su lado una copa de arcilla llena de miel y la vertió sobre la olla. Hizo luego otra libación con otra de leche y finalmente una tercera de vino. Después cogió un pastel de manteca que tenía forma de hombre y tras coronarlo con laurel e hinojo lo echó también en la olla. Acto seguido tomó una espada y entre convulsiones frenéticas propias de un poseso dirigió a la luna ciertos hechizos en lengua bárbara y extranjera. Se hizo una incisión en el brazo, se enjugó la sangre con una rama de laurel y roció con ella la pira. Después de algunas otras prácticas igualmente portentosas, se inclinó sobre el cadáver de su hijo, lo conjuró con ciertas fórmulas mágicas pronunciadas al oído, lo despertó y le obligó con sus brujerías a ponerse de pie. Cariclea, que ni al principio había estado espiando sin temor, sintió entonces un estremecimiento de terror y espantada ante tales prodigios extraordinarios despertó a Calasiris para que también él pudiera presenciar estos hechos. Como estaban en la oscuridad, no podían ser vistos, pero observaban con claridad lo que ocurría a la luz de la luna y de la pira. Tampoco estaban lejos, de manera que podían oír lo que la vieja decía, pues ahora preguntaba en voz más alta al cadáver. Y lo que le preguntaba era si su hermano, el hijo que todavía le quedaba a ella, regresaría sano y salvo. Él no respondió nada, pero hizo una señal de asentimiento con la cabeza que su madre podría interpretar de acuerdo con sus esperanzas. Seguidamente se desplomó, tenido de bruces. Ella hizo girar su cuerpo poniéndolo boca arriba e insistió en su pregunta, pero en términos ahora al parecer más violentos y conminatorios. Pronunciaba de nuevo en sus oídos numerosos hechizos y se lanzaba espada en mano alternativamente hacia la pira y hacia la olla, hasta que logró que de nuevo se incorporara. Una vez él de pie, volvió a interrogarle acerca de lo mismo, constriñéndole a que declarara con toda claridad su vaticinio, no solo con movimientos de cabeza, sino de palabra también. Otro recurso que emplea en sus narraciones Heliodoro es presentar los sucesos y luego explicarlos, técnica propia de la mímesis y cercana así al ámbito teatral, incluyendo metáforas del género dramático. Por ejemplo, al principio de la novela sabemos que la piedra que luce el anillo con que fue expuesta Cariclea es mágica, pero luego la vemos adornarse con sus joyas al momento de ser condenada a la hoguera y milagrosamente el fuego no la toca. La razón se explica más tarde, eran los poderes mágicos de la piedra de su sortija que repele el fuego. Un recurso más de su narración, y que igualmente es propio del lenguaje visual, es que Heliodoro decide no ser siempre un autor omnisciente y expone en ocasiones los acontecimientos desde los ojos de ciertos personajes, por lo que la información es fragmentaria, a veces confusa, pero que se va develando conforme avanza la historia,
y se conocen otros puntos de vista. La información se presenta poco a poco y ello favorece al suspenso y mantiene interesado al lector. El día había comenzado a sonreír hacia poco y el sol aún iluminaba solo las cumbres. Unos hombres armados como piratas se asomaron por encima del monte que se levanta a lo largo de la desembocadura del Nilo, en la boca que se llama Heracleótica. Se detuvieron un momento y comenzaron a recorrer con la vista el mar que se extendía a sus pies. Echaron primero una ojeada hacia alta mar, pero como no se divisaba ningún barco que pudiera prometer botín para los piratas, volvieron su mirada a la ribera cercana. Lo que allí había era lo siguiente: una nave mercante anclada y sujeta por las amarras, vacía de marinos pero repleta de cargamento. Esto último aún desde lejos no era lo más difícil de colegirlo así, porque el peso hacía que el agua alcanzara hasta por encima de la tercera línea de flotación. La costa estaba completamente llena de cuerpos, recientemente asesinados, unos ya muertos, otros moribundos y con los miembros todavía palpitantes, denunciando que acababa de cesar el combate. Las apariencias no eran las de una batalla en toda regla, pues había también, revueltos en desorden, restos lastimeros de un banquete que, en lugar de llegar a un feliz fin, había tenido este desenlace. Algunas mesas todavía estaban llenas de comida, otras en tierra. En manos de algunos de los que yacían habían servido de escudos para una batalla trabada de improviso. Otras, en fin, ocultaban a quienes al parecer se habían refugiado allí. Había también copas volcadas y caídas de las manos que las sostenían para beber o para usarlas como piedras. Lo súbito de la desgracia había obligado a darles una inaudita función y habían enseñado a emplear los vasos como proyectiles. De los que yacían, uno tenía herida de hacha, otro le había disparado con guijarros de los que la propia Ribera procuraba. A otro le habían abierto la cabeza con un palo, a otro le habían pegado fuego con antorchas. Cada uno, en fin, había perecido de distinta manera, pero la mayoría por obra de flechas y arco. Diversidad innumerable de cosas había dispuesto el destino en este pequeño espacio: vino manchado de sangre, guerra encendida entre comensales, asesinatos y bebidas, libaciones y matanzas mezcladas. Tal era el espectáculo que el destino puso ante la mirada de los piratas egipcios. Dicho tipo de narración se dirige al lector, que se ve obligado a adoptar una posición activa y a especular sobre las razones de los hechos relatados. Heliodoro no la pone fácil a su auditorio porque propone acertijos y oculta datos o los presenta parcialmente a través de sus personajes, que no necesariamente cuentan la verdad, pues más de uno de ellos es mendaz. Son los personajes en donde vemos otro aspecto novedoso de Heliodoro. Los protagonistas son pasivos. Normalmente los impulsos a la acción proceden del universo divino por medio de oráculos, sueños y demás tópicos de la novela, al punto que Teágenes y Cariclea pueden ser vistos como juguetes del destino. Pero ello es porque en realidad tienen una confianza ciega en la deidad que los acartona necesariamente. No obstante, luce la protagonista, mujer cuya resolución, intelectualidad y emociones no podemos reconocer en los ideales de la Grecia clásica en la cual supuestamente se desarrolla su historia. Afirma Emilio Crespo que incluso Cariclea es superior a su compañero en habilidad e inteligencia. Los personajes secundarios, por el contrario, suelen representar el humorismo, la ironía o el realismo a ultranza. Emergen, cruzan y sirven de nexo entre los episodios y los protagonistas. No dejan de presentarse los estereotipos étnicos. El griego es frívolo, crédulo, demócrata y hablador. El fenicio, mercader y navegante. El persa, altivo, lujurioso y cruel. El egipcio, sabio y astuto. El etíope, piadoso y justo. Quizá la novedad se encuentra en que por primera vez los personajes de cultura helena no son superiores, pues aunque Teágenes venza al forzudo etíope, es dicha raza la que posee una grandeza moral que desearía el griego, y es dicho valor, simbolizado en la castidad, la que finalmente elevará a sus protagonistas a nivel heroico, y ello se debe a la visión claramente religiosa que tiene la pieza heliodorea.
La preeminencia religiosa queda establecida desde el centro mismo del amor en la novela, que los protagonistas se enamoran en una ceremonia religiosa en Delfos y su matrimonio final se realizará al unísono de su consagración sacerdotal. Son 3 centros religiosos los sitios en que se desarrolla la historia: Delfos, Menfis y Méroe. En cada uno hay un sacerdote que sirve de guía y padre putativo de Cariclea, Caricles, Calasiris y Sisemitres, respectivamente. La novela asciende gradualmente hacia una mayor religiosidad y espiritualidad. La deidad solar acompaña a los jóvenes, desde Febo Apolo en Delfos hasta el sol en Etiopía, y cual su versión femenina, Artemis, Isis y Luna, son la manifestación de la misma deidad, un sincretismo del tiempo y de las ideas que algo podemos quizá atisbar y suponer a partir del cristianismo posterior de Heliodoro. En la novela aparece ya el concepto iranio-zoroástrico de una deidad opuesta, una especie de diablo, demon del que depende lo malo, como del dios es lo bueno. Y aunque la novela es una apología de la religión en general y no de una creencia en específico, y no hay un proselitismo en beneficio del culto solar, sí podemos reconocer en su énfasis de la castidad un gusto moralino que orientaba a ciertas ideas semitas que se cristalizan en la religión del crucificado. ¿Acaso Mitra, el sol, no fue identificado por Constantino con Cristo? En fin, las características de originalidad del autor le dan forma igualmente a su estilo. La lengua de Heliodoro es una mezcla elaborada de materiales de procedencia y época diversas. Emplea por igual el ático de las tendencias de su época, pero en ocasiones las rechaza. El vocabulario es rico y heterogéneo, pero emplea todo aquello que le permita elevar literariamente su pieza, y es siempre artificioso y elaborado, con largos periodos, incluso en sus personajes y pasajes narrativos. Y es por ello también que resulta muy retórico y no desdeña en presentar cláusulas métricas al final de los periodos con combinaciones de troqueos y créticos. Sin embargo, a pesar de esta complicada exposición de su lengua artificiosa y su religiosidad, Heliodoro se yergue junto a Longo como uno de los novelistas más innovadores dentro de los cánones que creaba el género, y me parece una nota que debe apreciarse, convirtiendo a Heliodoro en un autor digno de leerse hoy en día. No es extraño que nada se sepa de este autor, Longo de Lesbos, como del resto de los novelistas. Su nombre es romano y no resulta raro en otros escritores de lengua griega. El apodo de sofista fue añadido del alemán Jungermann en su edición de 1605, así que hay que descartarlo. Se ha dicho que fue de Lesbos, pues la isla, o mejor dicho, buena parte de la misma, es descrita con acuciosidad y es posible que situara allí su historia para utilizar el buen conocimiento que tenía de ella. La época de Longo parece ser el siglo II, y esto surge de los datos que ofrece la propia novela. Según apreciamos, el dracma no estaba aún devaluado, como en el tiempo de Galeno, Diocleciano y sus sucesores del 260 al 285, ni tampoco parecen vigentes las medidas antipederásticas del siglo III, por lo que se prueba con cierta cientificidad la datación del texto. No obstante, quizá es muy bella la sugerencia de Otto Weinreich, que sugiere ver en Longo la suave delicadeza de la pintura pompeyana del 130 al 160, con la finura de sus colores, la minuciosidad de sus descripciones y la seriación de pequeños idilios campiranos. Longo, pues, debió vivir entonces en aquel año 200. Se ha señalado que Longo se aleja radicalmente del tema novelesco del resto de las muestras del género, pero también hay que aducir que trata sobre el amor en su origen, desarrollo y realización, tema central que se enmarca en un mundo pastoril e inocente, siendo este el punto de originalidad de Longo, que no la mezcla de amor y ambiente campestre. Dafnis y sus amores de pastor fueron tema de la poesía de Stesícoro en el siglo VI a.C., y el vínculo entre lo erótico y el ambiente pastoril ya lo empleaba en el siglo IV a.C. Filoxeno de Citera, para ser retomado luego por Teócrito en el
Idilio III y por Ovidio en el siglo I a.C. La época helenística es donde podemos reconocer el motivo recurrente de los amores pastoriles con sus escenas idílicas de la naturaleza, ecos bucólicos que recordamos en Ánite de Tegea, Mosco, Bion y por supuesto Teócrito, siendo este último el modelo de la pieza de Longo, al punto que muchos de sus episodios son motivos teocríteos simplemente modificados. No obstante, en lo que difieren es en el sentido verosímil que Longo otorgará a su mundo de montaña, que no encontramos en la idealizada Arcadia del poeta cortesano. Ahora bien, a diferencia de cómo he presentado a los novelistas anteriores, analizando sus características generales, con Longo procederé a un análisis diferente, centrando mi exposición en el aspecto amoroso y la educación que presenta el lesbio. Comenzaré por asentar que, como señala Tim Whitmarsh, Longo es la novela que más explícitamente construye su tema en torno a la educación, y veremos que hace un juicio al respecto en relación con el valor que puede aportar, así como su intrínseca relación con la ciudad como centro educacional. El vínculo erótico parece, desde el proemio de la obra, estar, pues asegura Longo: compuse 4 libros, ofrenda a Eros y a las ninfas y a Pan, grata posesión para todos los hombres, que sanará al enfermo y confortará al afligido, a quien ha amado hará recordar y preparará a quien no ha amado. Todas las traducciones serán de Lourdes Rojas. Siendo el verbo incidental en la idea educacional del texto de Longo, precisamente propaideuseis, y aunque va dirigido al sentimiento erótico al ponerlo al amparo de Eros, las ninfas y Pan, todos los dioses de la sexualidad en diversos aspectos, también es cierto que los últimos lo son del ambiente rural en el cual se desarrollan sus libros. El amor es un tema difícil de abordar y el novelista lo presenta en su mismísimo origen, la inocencia, y no hay que echar de lado la idea de que en su obra flotara desde este primer momento la idea de un paraíso perdido. El punto central es la inocencia de Daphnis y Chloe, que alcanza matices ridículos en ocasiones. Cito: se alegraban al verse, al separarse sufrían, deseaban algo, ignoraban lo que estaban deseando. El amor, ese Eros juguetón, ha hecho su víctima a Chloe y la atormenta porque no sabe cómo satisfacer eso que siente. Afligida, desea ver a Daphnis, hablarle, más que comer, que dormir, que cuidar sus rebaños, y por eso ríe o llora sin motivo, se ruboriza sin razón y palidece igualmente, ya se acuesta cansada, se levanta incómoda, etc. Pero no hay necesariamente una total inocencia en su desesperación. Cierto es que Longo nos presenta 2 inocentes, que lo son tanto que ni siquiera saben ser inocentes, al punto que solo el lector está verdaderamente consciente de ello. Pero todo surgió de la contemplación del cuerpo desnudo de Daphnis y de su certeza de que es hermoso a la vista y al tacto. El cúmulo de sensaciones provocan al amor y es lo que también procura el novelista para su lector. Así como Chloe distingue la belleza del pastor al contemplarlo de lejos, también el que lee su historia puede contemplar aquello como hermoso y desearlo, más porque sí conoce de lo que se habla. La descripción de la mirada y de la belleza masculina que se observa parece tan femenina que recuerda al poema sáfico «Me parece un dios el joven aquel que frente a ti se sienta». Como femenino es también el deseo de curar esa enfermedad, de remediarla, como muestra el monólogo sobre la belleza de la naturaleza que nunca le afectó como ahora la de Daphnis, al punto que quisiera ser ella la siringa que maneja en su mano y sopla en su boca, o la cabra que retosa junto a él y lo provoca. La inocencia de Chloe es una incitación a la sabiduría del lector, de ese que sí comprende lo que le pasa y con ello se excita pensando si alguna vez fue así de inocente y le gustaría volver a serlo. Vendrá luego el descubrimiento del amor por Daphnis con los ecos teocríteos de una contienda entre pastores que obviamente gana el jovencito al defender precisamente su hermosura y obtener el premio de un beso de Chloe. Beso que de momento no le importa tanto como defenderse de los ataques del boyero Dorcón.
Todo cambiará cuando ella, al declararlo vencedor, abalanzándose sobre él, dice Longo, lo besó con un beso inocente e inexperto, pero muy capaz de encender el alma. Todo cambiará para Daphnis, porque el amor en el hombre es físico que no abstracción de la mirada. Solo entonces descubre la belleza de Chloe, solo entonces se intranquiliza como ella y la desea, pero no de la manera incomprensible que lo hacía Chloe, sino que explora la visión de la naturaleza para encontrar allí las respuestas que necesita. Quiere que naturaleza sea su maestra, quiere aprender y lo lleva al ridículo de acoplarse a la manera de las cabras. La guía para la consumación del amor proviene no de la naturaleza en sí, sino de dos personajes. El viejo Filetas, que con nombre de poeta trae a colación cierta información, mera epifanía del amor estilizada a la manera de quien no desea hablar claro y se escurre entre mitos y alusiones, como muchos padres al hablar de sexo a sus hijos. Y la versión práctica de Licenión, la lasciva mujer que decide iniciar a Daphnis, pero mostrándole un amor impetuoso, un amor revestido de deseo sexual y de fantasías salvajes que solo atemorizan al muchacho que cumple los deseos de otra que no los propios. Por lo que dichas lecciones son difícilmente exitosas. ¿Mas no son también las que regularmente se tienen en la vida? Longo parece reír de soslayo al referir todos estos hechos en su novela, como si hablara a su lector instruido, a ese del que tanto se preocupan los filólogos, ese que podría apreciar las sutilezas de la retórica y no fascinarse con las aventuras y el juego amoroso de los protagonistas de más de una novela. ¿Qué sabes en realidad del amor?, parece preguntar, si tú, como el inocente Daphnis, también fuiste iniciado por una extraña que no te amaba, o supiste de eso a medias por los dichos de los poetas y de los viejos. Vanagloriarse de un conocimiento no es adecuado, porque quizá resultas un ignorante, que ya no un inocente. El atisbo de censura a un público que compadeciera la inocencia primera de los pastores también parece dirigirse al choque entre lo rural y lo citadino, que no es sino lo ignorante e inocente ante lo cultivado educativo. De aquí tal vez la mala imagen que de los miembros de la ciudad aparece en la novela, los metimnenses, Astilo y sus compinches, los propios padres de los jóvenes capaces de abandonar a tan dulces criaturas y que finalmente se censura al denotar que los más hermosos jóvenes, los más dignos discípulos del amor, lo descubren en su idílica campiña, donde regresan y viven felices para siempre.